Tubas y Tubos, episodio 328. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 328 del jueves 9 de mayo de 2024, en el que abordaremos cómo ser un músico antifrágil en un mundo profesional lleno de incertidumbre. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y también ahora tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre, así que darle un vistazo, que seguro que encontráis contenido que os interese. Bueno, hoy abordamos un episodio bastante diferente y lo admito, totalmente influenciado por una de las lecturas que más me ha impactado de los últimos tiempos. Se trata del libro Antifrágil. Y ahora quizás estás pensando, ¿anti qué? Pero David, yo quiero que me hables de tubas, de música, de educación musical. Y sí, lo creas o no, este libro tiene mucho que ver con todo eso. Sobre todo, tiene mucho que ver con un tipo de mentalidad que, en mi opinión, va a ser muy necesaria en los músicos clásicos durante los próximos años. Y ya aviso, me encantaría equivocarme en esto que acabo de decir. Bueno, vamos al tema. Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, es un libro provocativo y estimulante escrito por Nassim Nicolás Taleb, que sigue a sus trabajos previos, y el más famoso de todos, el que se hizo, pues es un bestseller, El Cisne Negro y Existe la Suerte. En este libro, Taleb introduce el concepto de antifragilidad, una propiedad de los sistemas que no solo se resisten al caos y a la incertidumbre, sino que se benefician de ellos. Así que bueno, ahora vamos a abordar este concepto de antifragilidad, que va más allá de lo que todos pensamos que es el opuesto de frágil, ¿no? Que pues resiliente o robusto. Pues no, mientras que lo robusto resiste los choques y se mantiene igual, lo antifrágil mejora, y este es el concepto interesantísimo que propone Taleb, ¿vale? Ya que argumenta que en el mundo real muchas cosas se benefician de algún grado de desorden, pues la evolución, los sistemas económicos, incluso nuestra fisiología. Por ejemplo, los músculos se fortalecen con el ejercicio, ya que es una forma de estrés, y este estrés es información para nuestro cuerpo que ante él dice, aquí hay que reforzar, ¿vale? Por cierto, y aquí hago un breve inciso para que veáis todos los cambios que están llegando, ¿no? La imagen que representa el episodio de hoy ha sido creada con ChatGPT-4, que es la inteligencia artificial, es una inteligencia artificial de pago, y el prompt que he utilizado es el de un violinista tocando en un entorno urbano representando la antifragilidad según los conceptos de Taleb, y el músico con un semblante calmado y determinado toca su violín en medio de un ambiente urbano caótico, simbolizando cómo puede prosperar a través del desorden, ¿vale? Así que esto es como la inteligencia artificial ve la mezcla de la música con este concepto de antifragilidad en un mundo caótico y en un mundo, pues eso, con mucha incertidumbre, ¿vale? Prosigo. Taleb sugiere que en lugar de evitar los desafíos o tratar de predecir los eventos, deberíamos construir cosas que mejoran con la incertidumbre. Y así como reflexión rápida y fuera del guión, si os dais cuenta, lo que nos han inculcado a todos nosotros es justo lo contrario, buscar la estabilidad. Y esto de gestionar la incertidumbre, olvídate, nadie nos habla de ella. Luego nos la encontramos en la vida y de ahí vienen los problemas de estrés, de nervios, etc. Bueno, este libro no solo teoriza, sino que también ofrece orientación práctica de cómo construir sistemas y procesos antifrágiles en diferentes campos, ¿vale? Taleb toca temas como la planificación empresarial, las políticas económicas, la educación y la salud, y aquí en el tema de la salud de verdad os vuela la cabeza. Por ejemplo, en el ámbito financiero recomienda inversiones que tengan potencial de ganancia ilimitada, pero con pérdidas muy limitadas, una estrategia que naturalmente se beneficia de la volatilidad del mercado.
Dicho esto, pues hoy quiero abordar dos conceptos que me parecen fundamentales para aplicar a la vida general y a la carrera de un músico en particular, y más sabiendo que los que escucháis este podcast en general pues sois músicos, así que yo siempre hago esta aplicación, ¿no?, de todo lo que leo, que no tendrá, muchas cosas no tienen nada que ver con la música, sobre todo los que me seguís por Instagram lo podéis ver, que ahí lo comparto. Y bueno, pues yo creo que si aplicamos estas estrategias de forma extensiva, pues podemos tener impactos altamente positivos en nuestras vidas. Vale. Lo primero que vamos a conocer es el concepto de opcionalidad, ¿no? Taleb introduce y desarrolla el concepto de opcionalidad como una estrategia clave para aprovechar el desorden y la incertidumbre, esencial para construir sistemas antifrágiles. La opcionalidad es la capacidad de capitalizar oportunidades con potencial de ganancias significativas mientras que se limitan las posibles pérdidas. Este concepto es fundamental en el contexto de Taleb para entender cómo individuos y organizaciones pueden no solo resistir, sino beneficiarse de eventos imprevistos o shocks externos, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a lo que es la definición del concepto de opcionalidad, ¿vale? Y es que la opcionalidad se refiere a la posesión de opciones o alternativas que permiten a un agente actuar en diferentes escenarios sin obligación de comprometerse. Por ejemplo, en términos monetarios y financieros, que yo creo que esto lo entendemos todos, una opción brinda el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro, lo que puede ser particularmente valioso en tiempos de incertidumbre. Taleb extiende esta idea más allá de las finanzas a decisiones y situaciones de la vida real, que es donde está aquí pues la parte positiva que todos le podemos sacar. Por ejemplo, si esto además lo aplicamos a la carrera de un músico, tener opcionalidad significa presentarse a todas las oposiciones y pruebas en las que luego pues se va a crear una lista de interinos. La inversión de presentarse a estas pruebas es bastante pequeña, viendo los beneficios que se pueden obtener. Por un lado, pues oye, ¿quién dice que no se puede conseguir la plaza pues en ese conservatorio, esa escuela de música o incluso esa orquesta? Pero de no ser así, si quedas en la lista de interinos, en la lista de personas a la que luego se le puede llamar, pues esto te da la opción de tener trabajo en un futuro. Y aviso que es como yo estuve trabajando 13 años, en el Conservatorio de Gijón. Y también es la forma en la que yo estoy trabajando un año de interino en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, si esta práctica se plantea de forma extensiva, pues podemos llegar a tener opciones de trabajar en diversos conservatorios, con los beneficios que esto acarrea a nivel de ingresos, estatus y experiencia. Y como dice Taleb, estos beneficios son muchísimo más grandes que los costes que suponen la realización de las pruebas, ya sea pues contratar a un pianista, ya sea el desplazamiento, ya sea el alojamiento, ya sean los gastos. Esto que puede ser, evidentemente hay que estudiar, hay que estar preparado, pero esto en la vida del músico, me refiero que en general esto ya lo tenemos todos claro, pero esos 300, 400, 500 euros de inversión realmente es muy poca, ese gasto es muy poco comparado con un año contratado a jornada completa en un conservatorio, que más o menos estamos por encima de 30.000 euros de ingresos brutos, si no recuerdo mal. No, netos, por ser más claro. Entonces, esta es la razón por la que yo me he presentado a todas las oposiciones y pruebas que he podido y sigo haciéndolo a día de hoy, aún siendo funcionario de carrera. Y es que lo que yo busco es tener mis opciones abiertas, lo cual pues te va a permitir, por supuesto, cambiar de vida y tener pues, opcionalidad, ¿no? Esto es lo que me permitió a mí, por llevar el ejemplo, cambiar mi vida de Gijón, estar 13 años trabajando en el Conservatorio de Gijón, a irme a Gran Canaria realizando el mismo trabajo como profesor de tuba. ¿Por qué? Porque tenía esa opción, tenía esa oportunidad que la utilicé cuando me interesó, ¿vale? Básicamente esto es lo que... Y básicamente todo esto es lo que Taleb dice tener opcionalidad. Bueno, abordamos ahora pues cuáles son las características de la opcionalidad. Lo primero es la asimetría, es decir, la principal característica de la opcionalidad es la asimetría entre ganancias y pérdidas, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuánto me gasto en realizar oposiciones y qué consigo a cambio de si gano o obtengo un puesto de trabajo, ¿no? Las opciones permiten a una persona o una entidad tener pérdidas limitadas mientras mantienen abiertas las posibilidades de ganancias ilimitadas o muy grandes, ¿no? Y esta asimetría es lo que hace que la opcionalidad sea un componente crítico de la antifragilidad.
Esto pues es también lo que se conoce como la estrategia bimodal, que hablaremos de forma un poco más profunda un poco más adelante. Otra de las características de la opcionalidad es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Las opciones proporcionan la flexibilidad de adaptarse y cambiar de curso basado en cómo evolucionan las circunstancias. Y en un entorno empresarial, por ejemplo, pues tener múltiples líneas de productos o mercados puede ser una forma de opcionalidad. Y si esto lo llevamos al mundo musical, la clave es ser flexible a la hora de cambiar de entorno, ¿no? Pues si hay que cambiar de vida, pues tener esa capacidad, porque además pues vas a tener ingresos, ¿no? Vas a poder realizar la tarea que tú quieres, el trabajo que tú quieres, y tener la capacidad y los conocimientos, por ejemplo, también de tocar en la banda, de tocar en una charanga, o tocar en un quinteto de metales o en una orquesta sinfónica. Si somos capaces de ser flexibles y adaptarnos bien a cada uno de estos tipos de contextos, pues sin duda seremos antifrágiles y vamos a tener pues ingresos recurrentes, ¿no? Y el tercer aspecto pues sería independencia de trayectoria, ¿no? Las opciones reducen la dependencia de cualquier trayectoria particular de los eventos, lo cual permite una mejor reacción frente a eventos imprevistos o cambios del entorno. Y esto seguro que os acordáis de los tiempos de pandemia, ¿no? Que fue muy imprevisto y esto tuvo en muchas personas, lo recuerdo perfectamente, cambios totalmente imprevistos, ¿no? Bueno, si lo llevamos de nuevo a nuestro entorno musical, pues un músico que es capaz de interpretar bien, pero que también tiene buenas habilidades en la parte docente o incluso trabaja y gestiona bien pues todo el tema de la dirección de una banda, una escuela de música o la organización de eventos culturales, pues estas son todas ellas trayectorias profesionales que te van a reducir la dependencia de una sola línea de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto nos da opciones y aquí también se puede recomendar desarrollar una línea de trabajo de un área que no tenga nada que ver con la música, por ejemplo, ya que esto nos dará la opción de tener una salida hacia otro sector en caso de que el principal no funcione. Y ahora abordamos todo el tema de la estrategia bimodal, o también conocida como la altera descompensada. La estrategia bimodal, en el contexto de Taleb, se refiere a una forma de manejar riesgos y oportunidades que se dividen en dos extremos opuestos, evitando siempre el medio, ¿vale? Esta estrategia se asemeja a una barra de pesas, ¿vale? Por eso lo de la altera, ¿no? Es la alterofilia, viene del término de alterofilia. Pues la altera es la barra de las pesas, donde pues la mayoría de los recursos se colocan en los extremos, ¿no? La mayoría en áreas de bajo riesgo y una pequeña parte pues en un área de alto riesgo, ¿no? Y a la vez alta recompensa. De ahí el término de altera descompensada, ¿no? En la que pondríamos la mayoría de todos nuestros recursos como entre un 80 y un 90% de todos los recursos de lo que queramos hacer de forma muy segura, y un 10% lo dedicaríamos a otro tipo de inversiones que, bueno, pues si lo perdemos no pasa nada, pero que a lo mejor de repente podemos tener una alta ganancia, ¿vale? Entonces, aplicaciones de esta estrategia, pues quizás donde mejor se entiende es en la inversión financiera. Pues aquí Taleb sugiere colocar la mayoría del capital en instrumentos extremadamente seguros, ¿no? Como puede ser bonos de tesoro o mantenerlo en efectivo, tenerlo en oro o en inversión inmobiliaria, y una menor parte, la parte más pequeñita, pues es un 10% del capital, se invierte en oportunidades de alto riesgo y con un potencial de retorno significativo, ¿no? Con opciones, pues capitales de riesgo, proyectos especulativos. Y la idea es que las pérdidas, está claro que van a ser muy limitadas, ya que solo una pequeña porción de este capital está expuesto al alto riesgo, mientras que las ganancias sustanciales que puedes obtener son muy altas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el riesgo es muy pequeño, porque solo se pierde sería ese 10%, pero estás abierto a que si funciona, pues se va a ganar muchísimo, ¿no? Otra aplicación sería en el desarrollo personal y profesional. Pues en la vida de las personas o de las profesiones, ¿no? Esta estrategia pues podría implicar tener una carrera o una base de ingresos estable y segura, por ejemplo, la de un funcionario, mientras se dedica también una parte de tiempo a proyectos apasionantes o de alto riesgo que pueden ofrecer grandes recompensas, como iniciar un negocio, un proyecto propio o escribir un libro.
Y en el sector de la música y de su educación, por llevarlo un poco a nuestro terreno, pues esta estrategia tiene muchas aplicaciones y aquí os comparto algunas ideas que he estado poniendo en práctica y que, bueno, pues a mí me parecen interesantes y que yo estoy sacando mis conclusiones. Por ejemplo, la altera descompensada sería estudiar técnica un 90% del tiempo y dedicar tan solo un 10% a la música. Yo sé que esto para muchos es un sacrilegio, pero bueno, se puede hacer justamente de forma totalmente inversa, ¿vale? 90% a la música, 10% a la técnica y que cada uno saque sus conclusiones. Lo mismo aplica a la docencia en un conservatorio o en una escuela de música y en una academia. Y aquí os puedo contar que yo estoy haciendo una prueba de test AB con mis alumnos, ya que con 4 de ellos estoy haciendo 90% de técnica y 10% de música. Y los resultados empiezan a ser evidentes. Y aquí la idea de todo esto es evitar el punto medio, es decir, el 50% de cada cosa. Yo os animo a que lo probéis de forma disciplinada a lo largo de 2 meses, sobre todo con la práctica del instrumento, y si ya sois docentes, si os apetece y tenéis esta opción de probarlo con diversos alumnos a ver qué funciona y qué no funciona, pues ahí os animo a que lo hagáis durante un curso completo. Yo creo que los resultados os van a llamar la atención, ¿vale? Así que bueno, en conclusión, bueno, en mi opinión yo puedo decir que Antifrágil es una lectura esencial para cualquier persona interesada en entender cómo operar efectivamente en un mundo cada vez más incierto y yo creo que es de total aplicación a la carrera de un músico, ¿no? Porque este libro desafía muchísimas ideas convencionales que nos han ido metiendo en la cabeza sobre el riesgo y la seguridad, ¿no? Y bueno, pues promueve un cambio de perspectiva desde la mera supervivencia hacia un enfoque de que se abraza el desorden como una oportunidad para mejorar y para seguir creciendo. Así que nada, os recomiendo enérgicamente la lectura de este libro. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!